Hola, en este vídeo vamos a realizar una breve clasificación de los activos de renta fija. Existen varias clasificaciones de los activos de renta fija, pero nos vamos a centrar en dos de ellas, que son las principales. En primer lugar, en función de quién sea el emisor de esos activos. En ese caso hablamos de renta fija o deuda pública, si la entidad emisora es una administración pública o una empresa pública, y en renta fija o deuda privada, si la entidad que lo emite pues es una empresa privada. Según el tipo de rendimiento, pues vamos a tener activos de renta fija con rendimiento explícito y activos de renta fija con rendimiento implícito. ¿Qué diferencia uno de otro? Bueno, pues el rendimiento explícito es aquel en el que los intereses de la renta fija se cobran en forma de cupones o pagos periódicos. Sin embargo, en el rendimiento implícito, la forma de obtener el rendimiento es por diferencia entre el valor al que se ha emitido el activo y el valor al que se recupera. Con un ejemplo se va a ver muy claro. Vamos a empezar por el rendimiento explícito, que es quizás el que es más fácil se puede entender, y sin tener mucho en cuenta los valores os dejo pues esta imagen en el ejemplo 2. Aquí tenemos un ejemplo de un activo de renta fija con rendimiento explícito. Tenemos un bono, ahora entraremos en los conceptos, al 3% anual con un valor nominal de 1.000 euros. Bueno, pues como veis, al principio se adquieren por 1.000 euros, pasado un año se cobran los intereses del 3% de esos 1.000 euros, que son 30 euros. A esos intereses se le llama cupón. Pasado otro año, igual cobramos otros 30 euros, y pasado el tercer año cobramos esos 30 euros de intereses, y como el bono era a 3 años, se amortiza, es decir, se devuelve. La entidad emisora nos devuelve esos 1.000 euros que inicialmente le prestamos. ¿De acuerdo? Eso es un rendimiento explícito. ¿Qué ocurre con el rendimiento implícito? Pues como decía, que en ese caso la rentabilidad se obtiene por diferencia entre el precio al que se emite y el valor que se recupera. Aquí tenemos un ejemplo de un pagaré con nominal 1.000 euros. Al inicio, aunque valga 1.000 euros, yo pago 950 por él, que es su precio de emisión. Transcurrido el año, cobro 1.000 euros. ¿Veis? Aquí no hay un cupón, no hay unos intereses, sino simplemente algo que vale 1.000 euros y del que me van a dar 1.000 euros pasado un determinado plazo, inicialmente lo compro por menor importe. Aquí los intereses serían de 50 euros, porque como estoy comentando, compro algo o lo adquiero por 950 cuando luego me van a devolver 1.000 euros. Rendimiento implícito. Bien, ahora una vez que tenemos claras esas dos clasificaciones, nos vamos a subclasificar a la renta en función de su emisor. Y tenemos la renta fija o deuda pública, que a su vez la podemos dividir en letras del Tesoro y bonos y obligaciones del Estado. ¿Qué caracteriza las letras del Tesoro? Pues primero que un plazo de reembolso, son activos de renta fija que tienen un plazo de reembolso menor a 18 meses. Es decir, desde el momento que se emiten hasta el momento que se reembolsa o se devuelve por parte de una administración pública, en este caso normalmente el Estado, van a pasar 18 meses o menos. Además, una segunda característica es que son activos que se emiten al descuento o con rendimiento implícito. Decir que algo se emite al descuento o que tiene un rendimiento implícito es decir lo mismo. Por lo tanto, el ejemplo del que acabamos de hablar. Luego tenemos los bonos y las obligaciones del Estado, que vamos a usar las mismas características que antes. ¿Qué podemos decir sobre el plazo de reembolso de los bonos y obligaciones? Pues que son a largo plazo. Entre 2 y 5 años, cuando un activo de renta fija o deuda pública se emite entre 2 o 5 años, se le llama bono. Cuando se emite o se va a reembolsar pasados 5 años, se le llama obligaciones. Tanto en un caso como en otro, los bonos y obligaciones del Estado tienen un rendimiento explícito, es decir, que se pagan intereses en forma de cupones por ellos. La renta fija o deuda privada la podemos clasificar en
pagarés de empresa, en un primer tipo de activos que son los pagarés de empresa y un segundo activo que son los bonos y obligaciones. Los pagarés de empresa similares a las letras del Tesoro, con un plazo de reembolso a corto plazo, menos de 18 meses, y una emisión al descuento con rendimiento implícito. Y los bonos y obligaciones igual que en el caso anterior, o similar en cuanto a plazos, menos de 5 años se le llama bonos, más de 5 años se le llama obligaciones, tanto unas como otras son con reembolso, con devoluciones del capital aportado inicialmente a largo plazo y tienen un rendimiento explícito.